Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Nos disponemos para recibir esa palabra eterna, esa palabra que redarguye, Señor, que cambia, Señor. Alúmbranos con tu luz, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, este pasaje es uno de los más importantes que menciona aquí el apóstol Pablo. Pablo está explicando acerca de la gracia de Dios, cómo opera esa transformación de Cristo en la vida de las personas, de aquellos que creen más específicamente. Y después de haber descrito en pasajes anteriores todo el tema del pecado, que lo hablábamos la anterior vez, de cómo el ser humano está separado de Dios por causa del pecado, él aquí amplía y muestra que en esa incapacidad, como lo mencionábamos, de alcanzar la justicia de Dios, encontramos el tema de la gracia y cómo es el verdadero desenvolvimiento de un creyente en medio de la carrera de la fe. Porque la gente no sabe esto, ¿sí? Aún me atrevo a decir que en las iglesias de hoy, digamos, no sé, cada una habrá tenido su característica como lo menciona la palabra, pero hoy en día la gente no sabe vivir la carrera de la fe. Se confunden, piensan que son otras cosas, que son otros aspectos. Aún en las liturgias se meten asuntos que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente Pablo enseña o Cristo más específicamente enseña. Entonces, el tema aquí es nosotros movernos en la incapacidad, alcanzando la gracia del Señor, o sea, movernos en nuestra propia debilidad, logrando los objetivos de la vida eterna, de la vida espiritual, que nos llevan por ese camino de la gracia a cumplir o a lograr ciertos objetivos que el Señor nos plantea según sea el llamado, según sea el plan que el Señor tenga para cada uno. Cada uno de nosotros tiene que tener esa búsqueda, ¿sí? O sea, cada creyente debe buscar cuál es el propósito del Señor en mí, ¿sí? Porque a veces ni siquiera en ese aspecto sabemos movernos. A veces uno dice, no, que sea lo que el Señor quiera, hasta donde el Señor me quiera llevar. Y si bien sí hay un punto en el que uno se desempeña de esta manera, también es bueno saber para qué te ha llamado el Señor a ti. No para qué yo quiero ser usado en la congregación, no, sino para qué el Señor te ha llamado a ti y cómo debes moverte en medio de esa promesa que el Señor te ha dado. ¿Sí? La única manera de nosotros movernos, como dice aquí, es a través de la santificación, o también lo podemos entender por medio de la dedicación al Señor. El creyente que viva una vida de fe en la que no se le ve una dedicación a la obra de Dios, no se puede decir que está en la santificación. Quiere decir que ese creyente está usando para sí mismo la palabra según la conveniencia, que también se ve mucho, que cada uno está utilizando lo que conoce o lo que recibe, ese alimento, esa enseñanza, para lo que conviene en su vida natural, pero que no se está buscando
el objetivo de Dios, no se está buscando em, el plan de Dios, ¿sí? Hay un pasaje que dice que cuando nosotros estamos en la voluntad, Él nos oye, porque Él responde a quienes piden, a quienes lo buscan de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay gente que usa las enseñanzas bíblicas para beneficios propios solamente, no digo que no, ¿sí? Pero solamente para eso, quiere decir que son creyentes que no están buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces ahí entra lo que les acabo de decir, cada uno tiene que ir discerniendo, buscando, entendiendo primero dónde el Señor te quiere a ti y qué quiere hacer contigo, cómo el Señor te va a usar. También se puede entender cómo el Señor va a ser glorificado a través de tu vida, ¿sí? Porque la vida de cualquier ser humano que sea llamado por el Señor es para mostrar, ¿sí? La presencia, para mostrar la intervención de Dios y mostrar los planes que Él tiene para la humanidad, pero en este caso para el individuo como tal. Entonces a veces nosotros nos pegamos unas enredadas y unas perdidas porque no sabemos hacia dónde estamos yendo, no sabemos eh, ni siquiera cuál es el verdadero objetivo de esta fe, ¿sí? Y nos cuesta. ¿Cómo yo sé que a mí me está costando, por ejemplo, mantenerme en la voluntad? Cuando la dedicación, ¿sí? Al Señor eh, no la puedo coger o no puedo seguirle el ritmo a esa dedicación, ¿sí? Por eso una persona que esté floja espiritualmente, que esté débil espiritualmente, generalmente uno de los síntomas es que empieza a quedarse atrás, que empieza a dejar de seguirle el ritmo a la obra del Señor, a lo que el Señor te ha pedido a ti en tu momento de tu vida, en este momento, y te cuesta, ¿sí? Por eso usted mira que a veces la gente batalla con simplemente asistir a un culto, ¿sí? Batalla con cumplir con el servicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos en esta situación de que estamos batallando entre el deseo de seguir al Señor y lo que jala el pecado, lo que jala el sistema del mundo, cuanto más nosotros pegados estemos al Señor, cuanto más nosotros estemos fortalecidos, porque para seguir al Señor uno tiene que estar fortalecido, vigoroso espiritualmente. Si no, aunque tengas la intención de seguirlo, aunque tengas el deseo de avanzar, tu cuerpo, tu mente, tu alma va a tender a echarte para atrás, ¿sí? Entonces tú vas a decir, es que yo sí quisiera avanzar con el Señor, pero sientes que la fuerza, que no tienes el vigor, ¿sí? Para ir al ritmo que el Señor te está poniendo, para ello es necesario llenarse, ¿sí? Santificarse, dedicarse, buscarle el momento, buscarle el tiempo que el Señor te está pidiendo a ti en tu vida, en tu intimidad, se puede decir, o en tu particularidad, allá en tu casa, allá en tus asuntos, ¿sí? Y ahí tu espíritu toma vigor y te logra sostener, ¿sí? De lo contrario pasa lo que dice en un pasaje por allá que los que están alejados, que los que están en pecado, ¿sí? No sé si usted lo ha leído, los que están en pecado tienden a rechazar la luz, ¿sí? ¿Cómo también te puedes dar cuenta tú? Si tu tendencia, si mi tendencia es a alejarme, ¿sí? De la presencia del Señor, es porque estás sucio de pecado, ¿sí? Entonces hay que limpiarse para que tu espíritu, tu alma, todo tu ser anhele la presencia del Señor. El que está en oscuridad, el que está en pecado, es como si la luz fastidiara, algo así. Entonces se retrae la persona, ¿sí? Entonces mire que la luz, cuando tú estás en la verdad, cuando tú estás en la luz, esa luz te impulsa hacia más, ¿sí? Por eso dice un pasaje que en su luz veremos la luz, o sea, cuanto más en la luz tú estés, más, valga la redundancia, más lleno de luz vas a estar. Cuando hay oscuridades, cuando no hemos tramitado las cosas que en todos florecen, ¿sí? Porque el pecado en todos florece, y no lo tramitamos, pasa lo contrario, que tú, tu vida, tus intenciones van a empezar a traer más oscuridad.
Por eso, cuando hay estos síntomas, cuando tú tengas los síntomas de debilidad, de falta de motivación para buscar al Señor, es importante tramitarlo con el Señor en la presencia. Decirle, Señor, me siento así, descargar tu alma, descargar tu vaso delante del Señor, permitirle al Señor que te ministre, que te limpie, para que recobres el control, se puede decir, o para que recobres el foco, el objetivo, y puedas seguir caminando en esa dirección que el Señor te ha planteado. ¿Sí? Entonces, si usted mira, eso le pasa a mucha gente. eh, ¿Cómo es el proceso en que una persona empieza a desistir? Se empiezan a ver pequeñas cosas, ¿sí? Que en el servicio, en la actitud, se empieza a mirar que hay ciertos retrocesos, retrocesos de entendimiento, ya no sabes para qué, por qué es que esto se hace, ya no sabes cuáles son los objetivos, empieza a cambiar, ¿sí? Lo que hay adentro, lo que esa intención, el impulso también, la motivación, a tal punto que ya no encuentras la fuerza para ir. Por eso la gente que ha desistido de la fe le cuesta tanto volver a tomar el ritmo, ¿sí? Porque han llegado a un punto de vacío espiritual, de vacío, se han vaciado tanto, ¿sí? De ese aceite que impulsa, que es como el motor, que es como la gasolina, que ya no pueden tomarlo. Pero entonces aquí todos estamos en esta situación, ¿sí? Todos estamos en la posición en que vamos a vivir este transcurso o vamos a vivir esta temporada que el Señor mismo nos permite vivir y dependiendo cómo nosotros logremos gestionar, ¿sí? Estos momentos, saldremos o no saldremos. ¿Sí? O sea, en tu momento, no está mal que tú tengas tu momento de debilidad, se puede entender. ¿Sí? Todos lo tenemos. El problema es que si tú en ese momento de debilidad le das pie a más oscuridad, no vas a ir hacia adelante, vas a ir hacia atrás. Y entonces a veces el enemigo ataca y vuelve y te ataca, ¿sí? Y está ahí atacándote constantemente y cada vez tu fuerza para defenderte es mucho menor. Entonces, en esto consiste que nosotros estemos, como dice aquí, santificados, ¿sí? O que nosotros estemos dedicados al Señor. ¿Qué hace la santificación y la dedicación? Y también más específicamente, ¿qué hace el servicio? Nos obliga, ¿sí o no? Entonces a veces uno tiene la situación de que no tiene ganas, no quiere, está el alma cansada, está el espíritu agotado, está viviendo esta transición de debilidad, pero como estás en esa obligación, el mismo contexto de presencia del Señor te va llenando si tú se lo permites. Entonces, aquí Pablo empieza a hablar también de la esclavitud, de que éramos esclavos del pecado. Eh, entonces, lo mismo, tú le vas a servir, aunque no lo decidas así, le vas a servir al Señor o vas a ser esclavo del pecado. Aquí lo que Pablo está diciendo es, somos esclavos del Señor, en lo cual sí encuentras provecho, mire cómo dice acá, dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. En la otra versión dice, han entrado al servicio de Dios, esto sí les es provechoso, ¿sí? Pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. ¿Por qué nosotros tenemos que dedicarnos a esto? O sea, ¿por qué la lucha del creyente en la tierra es no dejarse apagar? ¿Sí? Porque esto es lo que garantiza la vida eterna, por eso aquí lo estamos leyendo. Y no es que ese camino es muy difícil, es que cuando uno está desmotivado o sin fe también, se puede entender, uno lo ve difícil, lo ve cansado, complicado, como que eh, el espíritu no tiene el vigor para jalar a tu carne, por ejemplo, ¿sí? Si uno que cuando uno está apagado, levantarse a buscar al Señor en un culto, en tu independencia, se vuelve complicado. Pero cuando usted mira a una persona que está enamorada del Señor, que está lleno del Señor, usted ve que esa persona se le mueve al Señor. Se mueve, se desempeña, quiere estar ahí, independientemente de circunstancias. Y es por eso, ¿sí?
Entonces, el pecado, que ya no tiene poder en nosotros, puede volverlo a tener en la medida que se lo permitas, pero también es necesario saber que para yo liberarme del pecado, entro a ser, se puede entender, la palabra no es la exacta, pero entro a ser esclavo de Dios o siervo de Dios. Lo que quiere decir que a ti te tiene que dominar el Señor. Entonces muchas cosas uno las hace porque uno dice, porque le tengo que rendir cuentas al Señor, yo hago esto. ¿Sí? En este momento de mi vida en que no tengo la capacidad o la voluntad para hacerlo, me dirijo de esta manera, ¿sí? Entonces nos rige o nos gobierna, en el caso nuestro, la palabra que nos mueve a hacer, a cumplir. En ambos casos tenemos que tener disciplina, ¿sí? O sea, para nosotros servir al Señor, tenemos que llenarnos de esa voluntad de disciplinarnos que proviene, como le digo, de que estés lleno con la presencia. Cuando la persona ha sido impactada por la presencia del Señor, tiene, ¿qué es lo primero que tiene? Una pequeña motivación, que es lo que todos aquí en algún momento hemos sentido. No, hoy sí voy a ir a la iglesia, por ejemplo. O te levantas con el ánimo, con el deseo de buscar al Señor, con el deseo de que el Señor haga algo, no sé cómo sea el proceso en tu mente, ¿sí? Pero de ahí, cuando tú das el paso, ¿sí? O también cuando no tienes ganas y vas y buscas la presencia del Señor, la presencia empieza a dejar su rastro, su residuo, que es que estás un poco más levantado, estás un poquito más levantado. Entonces la motivación empieza a volver. Y cuando hablo de motivación me refiero a la fe o al aceite o a la gasolina, que uno la siente como, uno la siente como motivación, ¿sí? Cuando uno está lleno, uno quiere, tiene ganas de todo, uno siente que con el Señor todo se va a poder lograr, que el Señor tiene grandes planes para ti. Ahí es cuando uno lo cree, lo entiende y lo vive de alguna manera. ¿Sí? Entonces, el estado del creyente, esto es para que cada uno lo analice, el estado que cada creyente debe tener es el impulso y la motivación por servir al Señor, en lo que Él ha enseñado, ¿sí? Por dedicarse al Señor, en lo que Él ha enseñado. Cuando no es así, quiere decir que están sucediendo cosas o que hay evidencia de que algo de oscuridad, se puede entender, te está tocando, ¿sí? Así como o sea, la evidencia de que no estás lleno del aceite es ese desinterés o esa desmotivación. Cuando estás lleno, la señal es que tú te tiendes a santificar, ¿sí? La santificación es la evidencia de que hay vida de Cristo en ti, de que hay poder de Dios obrando en tu vida. Entonces, ¿a qué iba? A que el estado original que tú debes buscar tener en tu interior es esa sensación de fortalecimiento, de estar vigoroso, fuerte, ¿sí? En la presencia del Señor, que tú digas, yo me siento fortalecido, yo me siento motivado a ver qué es lo que el Señor va a hacer, en la mayoría de los casos, ¿sí? O sea, debe ser el estado más predominante en el creyente, porque usted sabe que a veces el estado que predomina en nosotros es el de la desmotivación y como que uno dice, "Ah", y vas y sí, sigues haciendo las cosas, pero en una sensación distinta a la que se quiere, ¿sí? Ahí, cuando nosotros encontramos este punto de cuidado, porque esto es un cuidado de tu vida de fe, ¿sí? Es el cuidado de tu estado, de tu lámpara. O sea, es tu responsabilidad llenarte. Si tú te apagas, no es responsabilidad mía. Si tú te apagas y terminas yéndote de la presencia del Señor, no es responsabilidad mía, ¿sí? Cada uno tiene que ir y buscar el aceite para su lámpara, para levantarse, ¿sí? ¿Cómo se siente eso? Que tu mente está eh, llena, dispuesta, motivada, tu espíritu está vigoroso, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que buscar este estado de conexión, este estado de llenura espiritual que te permita desenvolverte
en entornos espirituales, ¿sí? Aquí va un tema bien importante y es que el que no tiene aceite, aunque tenga dones, aunque tenga llamado, no se puede desenvolver en los entornos espirituales. Por eso un creyente apagado va a juzgar todo con la mente natural. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí se ha dado cuenta en su casa, por ejemplo, cuando usted tiene un asunto, que usted es creyente y ha escuchado la palabra seguramente, pero cuando llega allá y está en un momento de dificultad, no sé, juzga las cosas humanamente. Juzgas a tu prójimo, juzgas a tu familia, las decisiones, todo lo juzgas con ojos naturales. ¿Qué quiere decir? Que estás apagado. Por eso el que es espiritual a veces pasa por exagerado frente al que mira con ojos naturales, ¿sí? Por eso el que es espiritual a veces pasa como que no, pues entonces ahora todo lo quiere espiritualizar, ahora todo es el mundo espiritual, ahora todo es el diablo. ¿Sí he escuchado esos comentarios? Que a veces hasta uno mismo los ha hecho, ¿sí? Pero no es fanatismo, no es el tema de irnos a lo irracional, al contrario, ¿sí? Es que tu estado actual te permite juzgar las cosas como tus ojos te lo permiten, ¿sí me van a entender? O sea, tú vas a analizar tu vida y tus cosas dentro de tus capacidades, ¿sí? O sea, yo no le puedo hablar de promesas grandes a una persona que no tiene fe, que no tiene la posibilidad de tener una mirada mucho más amplia. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que uno está hablando, predicando y enseñando, impulsando a la gente y la gente no, a veces no tiene la recepción. Y otros sí, ¿sí? El problema es que la promesa del Señor es como esa brújula que a nosotros nos lleva a saber lo que estábamos hablando al principio, a que tú sepas cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Cuando tú confías en la promesa y la miras con fe, vas hacia eso, ¿sí? Se convierte eso en tu foco. Entonces ahí es cuando el siervo de Dios, porque aquí está hablando de que somos siervos de Dios, o sea, esto no es para todo el mundo, ¿sí? Ahí es cuando tú dices, yo sí sé el Señor cómo me usa a mí, o para qué me quiere el Señor, ¿sí? O sea, la oración de, Señor, no sé para qué me tengas, no sé para qué quieras, para qué estés haciendo para qué hagas esto conmigo, yo solamente me dejo usar, sí, está bien, pero es importante que tú conozcas el plan, ¿sí? Es decir, Abraham, por ejemplo, armó viaje, armó maleta, salió de Ur, de los caldeos eran, ¿verdad? Porque él sabía cuál era el plan, ¿sí? O sea, él sabía, el Señor me va a dar una tierra por heredar, por eso me tengo que mover. Entonces, pastora, ¿cómo yo sé hacia dónde me tengo que mover? Si me quedo, si me voy, si hago, si no hago. Cuando tú recibes la promesa, cuando la recibes con fe, por eso es que el primer paso es que te llenes, ¿sí? Y empiezas a mirarlo desde esta perspectiva, el Señor te va a ir revelando, ¿sí? El Señor te va a ir orientando. Vas a tener un foco, vas a tener un norte. Mire, porque aquí hay gente antigua, ¿sí? O sea, hay gente vieja de años de recorrido. O sea, los niños espirituales son realmente pocos, ¿sí? Y la gente, o sea, en general, ¿sí? Estoy hablando en general, no todos, por supuesto, pero la gente pierde el foco, ¿sí? Entonces, el Señor a muchos los ha llamado para predicar su palabra, por ejemplo. Y la gente, y no, ¿sí me entiendes? ¿Pero por qué? ¿Porque el Señor está incumpliendo su promesa? No, porque tú no estás yendo en pos de esa promesa. Porque tu capacidad de percibir lo que el Señor te dice está en un punto en el que no puedes. Usted se ha dado cuenta que cuando uno tiene un conflicto, una pelea, un disgusto con alguien, cada quien recibe las palabras según cómo pueda recibirlas según su estado. Si se ha dado cuenta que a veces uno le va a decir algo a alguien y esa persona está como con tanta prevención que todo lo que tú digas lo recibe mal, ¿sí? O al contrario, a veces tú estás
tan desprogramado dentro de ti que cuando vas a decir algo, lo dices con esa carga que tú tienes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros reaccionamos a todo, a la vida en general, a los conflictos, a las palabras de fe, reaccionamos según nuestro estado, según nuestra capacidad, ¿sí? Entonces, si yo te hablo de una promesa y tú esa promesa no te levanta, no te motiva, es porque tú estás correspondiendo según el estado de tu interior, según el estado de tu mentalidad, según el estado de tu corazón. Una persona que tiene el corazón dañada y uno va y le da una dirección, una orden, un consejo, una promesa, no te la va a recibir, ¿sí? Y si hay algo que uno experimenta en este trabajo que a mí me corresponde, que yo se lo comparto a usted, es que a veces uno quiere eh, cuidar, ¿sí?, a la oveja hablándole, ¿no? O sea, digamos, yo a veces hay temáticas que miro, problemáticas en la congregación, que procuro tramitarlas en una enseñanza, por ejemplo. ¿Y qué es lo común que yo miro desde acá? Que esa temática que yo racionalmente, ¿sí?, con intención, la expongo para una persona que necesita ese punto, no la coge, ¿sí me hago entender? O sea, es como que no se recibe por donde es, la persona no se da cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la palabra que está recibiendo? Por el contrario, también me ha pasado que uno da una predicación, una enseñanza en sentido de ayudar a alguien y resulta que el que menos tú pensabas la cogió, entendió, ¿sí me hago entender? Porque, pero ¿cuál es el punto aquí? Que la santificación, que la promesa, todos estos conceptos que tú recibes dependen de tu posibilidad para recibir. Dependen del contenedor, ¿sí? Dependen de que tú hayas hecho la gestión para decir, a ver, cuando el Señor me presente una promesa, cuando el Señor o me pida que me mueva hacia algún sitio, ¿cómo yo lo voy a digerir? ¿Con qué interés lo voy a tomar? ¿Sí? Si tú dices, no, es que siento que no tengo interés, estás apagado espiritualmente, tu fe está apagada. Por eso es que esto es bien maravilloso verlo a lo largo de los años. En la alabanza sucede mucho lo siguiente. Usted sabe que el tema de la alabanza es un servicio que requiere mucha disciplina y sacrificio. O sea, es un asunto ya más académico, si me hago entender. O sea, usted para servir como ujier de pronto no necesita una formación específica, ¿sí? Para la oración necesita sí algo también específico. En el tema de la alabanza pasa algo chistoso y es que tu avance, yo sé que esto va a sonar súper raro, pero el que tiene oídos que lo entienda, ¿sí? Tu avance en el instrumento no depende de tu habilidad, ¿sí? El avance en tu instrumento depende de tu fe. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el siervo del Señor está lleno del Espíritu, hay motivación. Entonces, tu motivación es a desarrollarte, es hacerlo mejor, ¿sí? ¿Por qué se lo digo? Porque a veces en contexto ya de Salem, de los ensayos, uno dice, no, es que eh, uno ve que no, que algunos, que son minoría, no están, no estudian, no van, llegan tarde, por ejemplo, ¿sí? Y uno dice, no, es que no entienden o no, es que son poco estudiosos. Sí, todo eso es cierto, pero como yo se lo decía a alguien, el problema no es ese, el problema es que están apagados espiritualmente y por eso no les permite desempeñarse, ¿sí? Todo radica en eso, por eso es que mi afán es que usted mire cómo está su estado ahorita, en este momento, no cómo estuvo cuando conoció al Señor. ¿Sí? No es que yo sí cuando conocí al Señor estaba lleno y enamorado de la presencia. Y a veces la gente se queda cogido de eso y siguen caminando pensando en su primer momento con el Señor. ¿Sí? Como dijo alguien por ahí, yo me sostengo porque yo
tengo un recuerdo y es que el Señor a mí me habló en ese momento. ¿Está bien? Sí, pero ¿cuál es tu estado actual? ¿Sí? O sea, ¿tú cómo recibes una promesa del Señor? ¿Tú cómo te desempeñas en tu servicio? También yo lo miro mucho cuando hago un llamado de atención, por ejemplo. Uno se sorprende en eso, ¿sí? A veces uno, pues porque uno tiene que administrar, uno dice, mira, esto, tal cosa. Y el gesto, así sea la persona más calmada del mundo, es, no te dice nada, ¿sí? A veces la persona, pero el gesto es de contienda, es como decir, no te lo recibo. Y también me ha pasado que yo vengo y le hablo un poquito fuerte a alguien dentro de los parámetros, porque la verdad es que uno aquí no habla muy fuerte, o si a usted le parece que sí, bueno, digamos que sí. Viene uno y le habla fuerte a alguien y resulta que esa persona reaccionó bien. ¿De qué depende? No es el carácter. Le estoy diciendo, tengo en la mente dos ejemplos, ¿sí? O sea, nombres de personas, y uno dice, pero este que parece ser el más calmado reacciona, se enojó, se enoja la gente, ¿sí? Y el otro que es más alborotado, amén, pastora, voy a hacer las correcciones, por ejemplo, ¿sí? ¿De qué depende? Del carácter, no es. ¿Hay evidencia de que estamos hablando de personas distintas? No, es del estado de su corazón, del estado de su fe, ¿sí? Por eso tú vas a recibirlo de Dios conforme a tu capacidad, no capacidad natural, sino a cómo estás tú, si te has llenado o no te has llenado, si estás apagado, si tú dejaste apagar tu lámpara, te garantizo que todo lo que venga, así sea muy poderoso, pueden ser las revelaciones grandes que el Señor te quiera dar, las promesas, mejor dicho, que no caben en la mente de la gente, de la humanidad, y no te das ni cuenta y lo ves como poca cosa, no tiene el impacto en tu vida para que eso se convierta en un hecho, ¿sí? Para que tú vayas en pos de esas cosas que el Señor te habla. Pero es porque te has dejado apagar. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es que todo esto tiene como fin la santificación. La santificación, ¿qué es? La dedicación. O sea, todo lo que tú haces, que el Señor te haya llamado, tiene como fin que tú estés arriba en ese estado interior, porque es, repito, lo único que te garantiza que vivas los años que tengas que vivir aquí en la tierra y que cuando llegue el momento de tu muerte, como dice mucha gente, el Señor te coja ubicado, te coja bien parqueado, ¿sí? O sea, la muerte va a llegar en todos. La muerte no es un castigo, ¿sí? La muerte, el Señor ama la muerte de sus santos, dice, ¿sí? Si es un castigo, la paga del pecado es muerte, pero hablamos de que hay muerte en la vida de la gente y que el estado posterior va a ser la muerte, ¿sí? Cuando decimos la paga del pecado es muerte, no es que ay, él se murió porque era pecador, no. El que está en la luz también muere, ¿sí? Es el estado anterior, o sea, es el estado de la vida actual y es el estado de la vida posterior. Hay muerte en tu vida terrenal, todo lo que tú vives es muerte, es destrucción, te daña, te hace daño. El enemigo tiene la posibilidad en tu vida de robar, de matar, de destruir, de hacer todo lo que él hace, de traer enfermedad, de traer daños, etcétera. Eso en tu vida y luego vienes y te mueres y te vas a tu otra vida y resulta que ya estás en las mismas y peor, porque estás en los lugares horribles de lo que describe la palabra, desamparado, porque la muerte es el desamparo eterno de Dios, o sea, es todo lo bueno. Si ha visto que hay un pasaje, si ha leído que hay un pasaje que dice todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo no sé qué, todas esas son características de Dios. Todo eso no va a estar en ese lugar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a vivir la gente aquí cuando el Espíritu Santo se ha quitado? O sea, todo va a ser como hacia lo malo, hacia lo dañino. Desconfianza, deslealtad. No hay nada puro. En la boca de la gente habrá en ese momento, en la gran tribulación, por allá, habrá engaño,
¿sí? Cada cual viendo lo suyo propio, matándose los unos a los otros, no habrá amor, ¿sí? Entonces son esos dos momentos que no son tan extremos como eso que vamos a vivir mientras estemos en la tierra, ¿sí? Porque aquí todavía hay oportunidad, porque el Espíritu de Dios, a pesar de que a veces la gente no recibe, su voluntad todavía se está moviendo. Por eso hay gente que dice, todavía hay bondad en la humanidad. ¿Se ha dado cuenta? Que aún el mundano dicen, no, pobrecito, este otro ser humano, ¿sí? Es porque todavía hay influencia del Espíritu, ¿sí? Pero entonces el punto es que todo esto, o sea, lo que tú tramitas hoy, si estás lleno, si no estás lleno de la vida del Señor, te permite llegar allá, ¿sí? Quiere decir, nosotros estamos sirviendo al Señor. Si usted ojalá lo entienda así, porque la gente desiste. Mire, la gente para, se motiva con una cosa se cambia de un lugar a otro, ¿sí? Cambia de ideas, luego se quiere volver mundano, luego se quiere volver cristiano, luego... Sí me hago entender, o sea, la gente vive en ese descontrol, pero ¿cómo es? Que de aquí, desde este día hasta el momento de nuestra muerte, el Señor nos encuentre sirviéndole, nos encuentre dedicados a Él, ¿sí? Que tu dedicación sea el Señor, que tu dedicación sea, yo cada día me tengo que llenar de la presencia, ¿sí? Que el ataque del enemigo, por ejemplo, que la tentación no me coja a mí, como dicen por ahí, con los calzones abajo, o no, o que la tentación o el pecado o la influencia negativa del diablo no te coja a ti con tu tanque vacío, con tu combustible vacío, porque entonces corres riesgos, ¿sí? Corres el riesgo de perder el norte y por eso es que eso es para esta vida, pero para la vida eterna, como lo leemos aquí, ¿sí? Entonces, el pecado, mire, porque la gente piensa que sí, algunos piensan que sí, la gente piensa que el pecado tiene dominio. ¿Por qué la gente piensa que el pecado tiene dominio? Porque tu tendencia te lleva a lo malo, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, una persona que esté viviendo con un vicio, le presentan la tentación de lo que es vicio para esa persona y entonces la persona dice, no, es que yo todavía tiendo a eso. Pero el punto no es ese. O sea, el pecado ya no tiene poder en nosotros porque en nosotros está la posibilidad de que cada uno, ¿sí?, sea lleno con la presencia del Señor. Entonces esto es más o menos como que tú o lo tomas o lo dejas, según el punto en el que te estés moviendo hoy. Por eso le digo, ¿cómo es tu estado espiritual ahorita? ¿Sí? ¿Qué tan vigoroso está tu espíritu? ¿Qué tan lleno te sientes? Por eso le hablo de la motivación, no porque sea la motivación, sino que qué tan motivado estás tú a avanzar y a servir al Señor. ¿Sí? Habrá uno que diga, no, yo sí me siento motivado, bien, conserva ese estado, ¿sí? Para esa persona el objetivo es no te dejes apagar, no te dejes enfriar, no te vuelvas insensible a las cosas, ¿sí? No te acostumbres también, que es lo que le pasa al creyente que vive a lo largo, vive muchos años en esto y se deja desmotivar. Por eso la palabra habla de que has perdido el primer amor, que una cosa tengo en contra tuya, que has perdido el primer amor, ¿sí? Pero si tu respuesta a esta pregunta es, la verdad a mí me está costando, entonces tú tienes en tu mano, tú verás si lo tomas o lo dejas, llenarte o no llenarte, ¿sí? Acercarte a que el Señor deposite su aceite o no, ¿sí? Si tú lo haces, comprobarás y me lo contarás que sí, pastora, yo estaba mal. O sea, que el problema no es el pecado que habita alrededor, ¿sí? Cuando tú caes, cuando tú eliges incorrectamente, no es en sí porque si hay pecado o no, no es que hay mucha tentación, sí, es que todos la tenemos. El problema es que estás sin fuerza para elegir, por ejemplo, sin fuerza para levantarte, sin fuerza para disciplinarte.
va por ahí. Entonces, cada quien tiene esa situación. Por eso es que la vida de fe es sometimiento voluntario al Señor, ¿sí? Eso lo enseña la palabra. Por eso es que aquí a nadie se está presionando, ¿sí? Porque es voluntario. Tú estás ahí, lo que te caiga de agua espiritual, de aceite, de alimento, cada quien se llenará con lo que tiene. Esto se verá en el tiempo, ¿sí? Se irá viendo con tus actitudes, con tus elecciones, con la forma como tú te vas desempeñando, hasta que llega un momento y te zafaste, ¿sí? Ya no te dio el ánimo, ya no te dio la fuerza. Pero cuando tú estás lleno, ¿cómo se nota? En el sentido contrario. Cuando tú ves una persona que está ahí, que, que está moviéndose, que está dedicado, ¿sí? Que su vida, todo lo que le rodea está dedicado al Señor, se evidencia la vida de Cristo. Se evidenciará también el poder de Dios, porque el poder de Dios es para los que pueden recibirlo, para los que pueden ser contenedores de ese poder. ¿Sí? Entonces, mire, esta palabra, pues ojalá sea para cada uno que la escucha un motivador, ¿sí? Que su fe en algo se ha movido ahí en su interior, para que usted diga, no, Señor, yo quiero retomar, yo quiero tomar las riendas de esto, quiero que tú me llenes, quiero vivir esa vida de fe como tú la enseñas, en plenitud, no con esa escasez, como que estás goteando tu gasolina y como que ya no te da, ¿sí? Que te reconfortes, ¿para qué? Para que veas las promesas, ¿sí? Para que vayas en pos de eso que el Señor te había dado, que de pronto tú ya guardaste, que ya no tuviste en cuenta, ¿sí? Esos desarrollos que el Señor te puede llevar a tener. Entonces, mire que esto nada tiene que ver con las capacidades, como les ponía el ejemplo en el tema de la alabanza o de cualquier servicio que requiera como esa formación, usted va a ver que los que no tienen las capacidades y que están bien son los que hacen las cosas, ¿sí? Son los que se mueven. Pasa también que está el que no, que naturalmente no se le facilita y más encima está desmotivado. En ese tipo de personas uno dice, yo no sé qué hace esta persona aquí, ¿sí? Uno dice, ¿por qué no se van ya del todo? No se sabe, algo todavía los está sosteniendo, ¿sí? Eso es importante, porque si algo todavía te está sosteniendo, pues hay que tomarse de ahí para agarrar, para impulsarse, ¿sí? También uno mira el que tiene ciertas capacidades naturales, pero que no está lleno del espíritu. Entonces uno mira desinterés, uno mira que no hay ánimo por hacer algo bien hecho. En fin, ¿sí? Como le decíamos a alguien por ahí, tú tienes todo. Si hay alguien que se le facilita, eres tú. Tienes ciertas capacidades que son ventaja frente a los que pues, no las tenemos, pero no, la gente no hace, ¿sí? Por eso hay un dicho que dice que Dios le da pan a quien no tiene dientes, ¿no? O sea, es como que quien pudiera, no. ¿Y quienes anhelan y quienes quieren? Los que se cogen de la mano del Señor y los que deciden usar al Señor como su avance, ¿qué se puede decir? Su bastón para avanzar, ¿sí? Es un ejemplo, yo sé que a quién le importa eso, solo a los músicos, ¿sí? Les puede importar el ejemplo, pero esto es así en la vida, entienda eso, ¿sí? O sea, tú vas a resolver, por ejemplo, conflictos de pareja, ¿cómo uno los resuelve? Con la capacidad que tenga. Por eso es que a veces uno dice, uy, no, pero ¿cómo hago para que entienda a mi pareja? No, no vas a poder, porque es su capacidad. ¿Qué sí conviene? Que las personas que conforman un hogar, sea esposo, esposa, hijos, ojalá estén en esta visión, ¿sí? Para que sean receptores, para que puedan discernir, recibir todo como conviene. ¿Sí me hago entender? Para que cuando hables, hables acertadamente, cuando escuches, escuches acertadamente. Es un trabajo de absolutamente todos, ¿sí? Y pues sobra decir, creo que sobra decir que las consecuencias del pecado, las consecuencias de estar expuestos, o sea, más claramente, las consecuencias de que tú no te santifiques y no te dediques al Señor,
son devastadoras porque estás a merced del diablo, ¿sí? Te conviertes en un esclavo de el pecado o esclavo del diablo directamente. Entonces tu vida, todo el diablo lo puede usar, lo puede poner, porque Él es tu Señor, ¿sí? Entonces, no, yo sí, yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta que todo el mundo dice, yo soy de Dios, esta cosa es de Dios, no sé? Y no se dan cuenta de que ser de Él significa ser siervos de Él, ¿sí? O sea, una persona que no ejerce su servicio al Señor, su dedicación al Señor, y dice que es de Dios, no es de Dios, ¿sí? Su Dios es otro, es el diablo, ¿sí? Pues yo sé que esto puede sonar para la gente como que exagerado, ¿sí? Pero es lo que la palabra enseña y a mí me corresponde enseñarlo, ¿sí? Entonces, la imagen que utiliza Pablo, mire cómo es esto, la imagen. eh, yo estaba leyendo pues más en contexto esto y habla acerca de la paga, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero la paga de la santificación, a ver cómo es lo que dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces se puede entender el salario, ¿sí? Tú tienes tu jefe, aunque no lo conozcas, ¿sí? Porque hay gente que no sabe qué sirve el diablo. Tú tienes tu jefe. El salario que él te va a dar es muerte. El salario que nos da el Señor es vida. O sea, lo que ganamos es la vida del Señor en todas las áreas. Entonces, pues yo le pregunto si no vale la pena uno estar dedicado, santificado, porque el Señor te paga, ¿sí? O sea, mi dedicación al Señor, el Señor me la remunera, ¿sí? Como un salario. Por eso Pablo habla de una paga, como si fuera un salario, algo que te llega mensual, ¿sí? Visualícelo, imagínelo. Entonces, lo que te llega mensual a ti es vida del Señor, es manifestaciones de poder, es esto, es lo otro, ¿sí? Pero si no, tú vas a ver que mes tras mes, si usted sabe que cada comienzo de mes es un suspiro para la gente, ¿no? ¿Sí se ha dado cuenta que ay, ya toca volver a pagar todo, ya toca volver a reunir y es otra vez la lucha, ¿sí? Y uno a veces siente que va es como de mal en peor y que cada vez la vida cuesta más, pero es por esto, ¿sí? Mire cómo lo enseña no yo, sino Pablo, como si fuera un salario, ¿sí? ¿Sí o no que la motivación para trabajar es cuando te pagan? Cuando te llega el cheque, tú dices, bueno, valió la pena todo el sacrificio, vale la pena lo que yo estoy haciendo. Entonces es lo mismo, cuando tú te das cuenta de que la paga de tu santificación y de tu dedicación te llega y te gusta lo que ves, o sea, la paga del Señor, tú dices, vale la pena servir al Señor, vale la pena sacrificarse, porque yo veo su manifestación, porque en todo lo que me rodea veo la vida de Cristo moviéndose a favor mío, ¿sí? Pero claro, si yo le digo esto a alguien que está apagado, que no tiene fe, le dará igual. Y si tú eres esa persona, pues entonces llénate del Señor para que puedas mirar con estos ojos lo que el Señor te está ofreciendo. Vamos a orar.